Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el ex de mi hermana en un hotel de carretera, usando dinero de la casa para pagar la cuenta. Sufrí una venganza brutal, y mi amante terminó en el hospital. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Mariana, tengo 35 años, enfermera en un hospital privado de tamaño mediano. He trabajado en turnos de noche durante años, lo que siempre me ha dejado emocionalmente agotado. Casado desde hace casi 9 años con Gabriel, 40 años, gerente de logística en un distribuidor. Siempre fue considerado un hombre de buen partido, tranquilo, trabajador, sin vicios. Estable. Pero demasiada estabilidad, con el tiempo, se convierte en silencio. Y el silencio dentro de la casa se convirtió en una especie de eco de mi invisibilidad. Nadie nos vio como una pareja con problemas. De hecho, éramos todo lo contrario. La familia nos elogió, los amigos comentaron lo bien que nos llevábamos. Pero detrás de la puerta lo que existía era rutina, comodidad y una ausencia que no se podía tocar. Gabriel estuvo presente en las obligaciones, pero ausente como esposo. Él no me notó. Me tocó sin pasión, me habló como si yo fuera una asistente en casa, no la mujer con la que compartía vida. Pasaría días sin recibir un elogio, semanas sin ningún gesto de cariño. Y lo único que escuché fueron los mismos comentarios: tienes suerte de tener un hombre que no bebe, no hace trampa, no grita. Como si eso fuera suficiente. Como si eso negara el hecho de que me sentía como un mueble en la casa, útil, limpio, pero invisible. Empecé a preguntarme, ¿era esto lo máximo que la vida me iba a ofrecer? Fue en este estado, vulnerable, necesitado y exhausto, que Tiago reaparecido. Tiene 38 años, vendedor autónomo, y ya era parte de la familia, desde hacía un tiempo. Era el exnovio de mi hermana. Del tipo que siempre fue bueno conversando, sencillo, impulsivo, un poco caótico. Lo contrario de Gabriel. Cuando le dio me gusta a una foto mía en las redes sociales y envió un "se fue. ¿Todavía me recuerdas?", mi corazón se aceleró. Y en el fondo sabía que no era un mensaje cualquiera. Empezamos a hablar directamente. Primero con la educación. Luego, con bromas. Hasta que dijo algo que me tomó por sorpresa: siempre fuiste la hermana que más me llamó la atención. Lo leí con las manos temblorosas. Sentí una mezcla de ira, curiosidad y emoción. Me fui a dormir con esos golpes en la cabeza. Estuvo mal, pero por primera vez en mucho tiempo alguien me vio como una mujer. Al final de la semana dijo: ¿tomamos un café? Solo hablamos. Y dije que sí. Sin pensar. Sin racionalizar. Pensé que tendría un turno extra en el hospital, me puse ropa que ni siquiera recordaba que tenía, me puse un perfume que no había usado en meses. No fue solo el café. Quería que me miraran, me desearan, me tocaran de nuevo. Y eso es exactamente lo que hizo. Al café llegó sonriendo como si no hubiera pasado entre nosotros. Llevaba una camiseta sencilla, una barba incipiente y los mismos modales libertinos que siempre enojaban a mi hermana. Me preguntó si estaba bien y, antes de que yo respondiera, soltó: te ves más hermosa que antes. Eso me destrozó por dentro. Hacía tanto tiempo que no escuchaba algo así, dicho con verdad y ganas. No sabía dónde poner mis manos. La garganta se seca. Sonreí. Y no lo negué. Hablamos de todo y de nada. De los años que pasaron, de mi rutina en el hospital, de cómo él intentaba encontrarse a sí mismo otra vez en la vida. Mentí cuando dije que mi matrimonio iba bien. Y se dio cuenta. Me miró a los ojos y dijo: te ríes con la boca, pero no con los ojos. Me callo. Y lo entendió. Fue en este silencio que nuestras manos tocaron la mesa, por un segundo más de lo debido. No me lo quité. Él tampoco. Al salir me abrazó. Un abrazo largo y firme. El tipo de abrazo que no había recibido en años. Sentí el calor de su pecho, el olor de su piel, el escalofrío en la nuca. Y me odiaba por gustarme tanto. Aún así, me subí a su auto cuando me ofreció llevarme. En el camino, nos reímos de viejas tonterías y él puso su mano en mi rodilla mientras hablaba. Fue sutil. Casi inocente. Pero mi piel ardía donde la tocaba. ¿Y yo? No te pedí que pararas. El mensaje llegó 2 horas después. ¿Tienes alguna idea de lo que me hiciste hoy? Me quedé mirando el teléfono durante minutos antes de responder. Y cuando escribí "y tú en mí", supe que estaba rompiendo una línea invisible. A partir de entonces,
Cualquier excusa que me diera sería solo eso, una excusa. Pero lo confieso, me gustó la sensación. Sentirse deseado. De tener a alguien esperando ansiosamente una respuesta mía. Saber que todavía había algo en mí más allá de ser una esposa útil. Durante los días siguientes, nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. En las primeras horas de la mañana, mientras fingía dormir al lado de Gabriel. Por la mañana, mientras se duchaba. En servicio, en el intervalo entre un cambio de turno y otro. Los mensajes se convirtieron en audios. Los audios, provocaciones. Decía cosas como me pregunto qué habrá debajo de ese uniforme blanco o un día te voy a robar para mí. Y no bloqueé. De lo contrario. Repetí todo en mi cabeza antes de irme a dormir. Hasta que, un jueves por la tarde, escribió, ya no puedo imaginarlo. Necesito verte de nuevo. Respondí con un simple ¿cuándo? No lo dudé. No lo pensé. Simplemente actué. Y en ese momento no me sentí un traidor. Me sentí vivo. Eran sentimientos que habían estado latentes durante tanto tiempo que parecían nuevos. Pero nada de lo que imaginé me prepararía para lo que vendría después. Me recogió al final de un turno de noche. Estaba exhausto pero ansioso. Me vestí discretamente. Me perfumé solo en las partes que él tocaría. Me subí al auto con el corazón acelerado, las manos frías y un pensamiento que no dejaba de martillearme. No hay vuelta atrás. Tiago condujo en silencio durante unos minutos. Cuando se detuvo en un sencillo hotel de carretera, ni siquiera tuve que preguntar. Él ya había decidido por los dos. Pagado 4.500 pesos en efectivo. Aquí nadie hace preguntas, dijo, sin mirarme. La habitación era pequeña, con pintura vieja desconchada en las paredes cerca de la ventana, olor a cigarrillo atrapado en las cortinas y un ventilador de techo que chirriaba a cada vuelta. Las sábanas estaban limpias pero ásperas, y había una luz amarillenta en un rincón, que hacía que todo pareciera una escena prohibida. Me empujó contra la puerta tan pronto como entró, sujetándome la nuca con firmeza y me besó como si intentara borrar años de frustración. Sus manos bajaron directamente a mis caderas, bajándome los pantalones sin pedir permiso, sin dudarlo. Me desnudó como si alguien arrancara un secreto de su cuerpo. Cuando me acostó en la cama y me penetró, el colchón hizo un ruido ahogado. Cerré los ojos y dejé escapar un gemido breve, sucio, casi involuntario. Me sentí avergonzada y cachonda al mismo tiempo. No hubo conversación, solo el ruido de los cuerpos chocando y la respiración agitada de dos personas equivocadas que intentaban encontrarse. Después nos tumbamos un rato. Me quedé mirando el techo manchado mientras él pasaba sus dedos por mis caderas. Ninguno de nosotros dijo nada. Hasta que se rió en voz baja y dijo, «¿Sabes a problemas?» Y yo también me reí. Por dentro me sentía asquerosa y necesaria al mismo tiempo. Como si alguien finalmente me hubiera recordado que yo era más que los deberes que desempeñaba. Y eso, me hizo adicto. Esa semana inventé otra excusa y regresé. Y otra vez. Y otra vez. Las reuniones se convirtieron en una rutina oculta. Cada vez, un motel diferente. Un nuevo toque. Una excusa peor. Cada sexo fue una reafirmación de que todavía era deseable. Y cada orgasmo, un escape de la vida que yo mismo construí. Sabía que podría destruirme. Pero no pude parar más. Fue como si me hubiera dado una droga y yo no quisiera curarme. Empecé a sacar dinero de la cuenta de la casa. Primero usé valores pequeños, como alguien que prueba límites, 1.800 pesos aquí, 2.500 allá. Luego vinieron gastos mayores, ropa interior, reservas, transporte, comida. Gabriel me confió la tarjeta. Y traicioné esa confianza cada vez que ingresé la contraseña para alimentar mi adicción. Estas son emergencias, me repetí, aunque sabía que era una mentira descarada. En el fondo, pensé que podía controlarlo. Que serían solo unas cuantas reuniones, un respiro y luego todo volvería a la normalidad. Pero solo hoy se convirtió en una vez más. El último se convirtió en necesito más. Y cada vez que salía de esa habitación de hotel, me miraba en el espejo del baño y me preguntaba quién era esa mujer. La respuesta nunca llegó. Solo el sonido de sus mensajes llegando, pidiendo más. Y yo, siempre dije que sí. Las mentiras empezaron siendo pequeñas, casi inocentes. Voy a trabajar horas extras, necesito ir a la farmacia de mi mamá, ha cambiado de turno. Al principio anoté las excusas en mi libreta, para no contradecirme. Con el tiempo,
Fluyeron con tanta naturalidad como cuando le dije buenos días a mi esposo. Mientras Gabriel miraba la televisión con los pies en alto, yo discretamente me preparaba para otra noche de traición. Incluso sabía exactamente cuánto tiempo podía permanecer fuera sin causar escándalo. Poco a poco, las reuniones con Tiago se hicieron más frecuentes y más caras. Comencé a gastar 5.000 pesos por semana. Después, 6.200, 7.800, hasta que ya ni siquiera pude hacer los cálculos. Siempre era él quien elegía el lugar: hoteles de carretera, apartamentos de alquiler, incluso una vez en el coche, en el garaje de un edificio abandonado. Dijo que se sentía vivo conmigo. Y lo creí, porque también me sentía viva. Incluso si fuera caro, en tu bolsillo y en tu conciencia. Empecé a ocultar extractos, a borrar notificaciones bancarias, a desfalcar parte del valor de la feria, de la factura de la luz, hasta de la matrícula del colegio de mi sobrino al que prometí ayudar. Le hice creer a Gabriel que el banco estaba cobrando comisiones indebidas. Confió tanto en mí que ni siquiera lo cuestionó. Y eso solo me hizo más audaz. Compré lencería nueva con su tarjeta. Llevé a Tiago a cenar y pagué la cuenta con la misma app que usábamos para pedir comida a casa. Era como escupir en un plato y luego lamerlo. Pasó un mes. Cuando me detuve a sumar los valores, me di cuenta de que ya había desviado más de 20.000 pesos de la casa. Y aún así, no me sentí satisfecho. Era como si cada orgasmo necesitara pagarse con más riesgo, más mentiras, más atrevimiento. La adicción comenzó. Y dejé de intentar ocultármelo. Solo esperaba que nadie más que yo se diera cuenta. Y por un tiempo pareció que estaba funcionando. Hasta que Gabriel comentó casualmente que la factura de la luz estaba retrasada. Fingí estar sorprendido. Dijo que debería haberlo olvidado. Me reí, parecía confundido. Y él creyó. O al menos fingió creerlo. Fue la primera verdadera grieta en el cristal de nuestra rutina. Por dentro, mi estómago se heló. Por fuera, seguí sonriendo. Con mi mente ya ocupada con la próxima excusa, el próximo motel, la próxima factura invisible. Incluso con la tensión creciendo, no podía parar. Era como si Tiago fuera lo único que todavía me recordaba que yo existía. Lo justifiqué todo mentalmente: yo también pago con lo que es mío. Pero en el fondo lo sabía. Sabía que estaba construyendo un castillo de arena encima de una tarjeta de crédito. Y la marea de la verdad no se hace esperar. Lo que no me imaginaba era que Gabriel ya había empezado a observarlo todo, en silencio. Fue alrededor de la 5ª o 6ª semana que me di cuenta. Gabriel había cambiado. No fue un enfrentamiento directo, no fue una acusación. Fue silencio. Un silencio que ya no era desatención, era cálculo. Ya no se quejaba cuando yo llegaba tarde. No pregunté por qué llegué con un olor diferente en el pelo. Simplemente me miró por encima de su taza de café, como alguien que estudia un rompecabezas y sabe que falta una pieza. Y esa mirada tranquila suya dolía más que cualquier grito. Empezó a escucharme con más atención. Pero no fue cariño. Fue observación. Cada vez que decía dónde había estado, hacía una pausa antes de responder. Nunca me llamó mentiroso, pero a veces repetía mi frase en tono de duda: deber extra, ¿no? Otra vez en la casa de tu mamá. Y yo, que mentía con facilidad, comencé a tropezar con mis propias versiones. El miedo entró por las grietas del placer. Aún así, no me detuve. Tiago siguió siendo mi válvula de escape. Y cuanto mayor era la tensión en casa, más quería escapar a sus brazos. Pero ahora también había algo diferente en las reuniones. Empezaron a tener un sabor amargo, como si los estuvieran contando. Empecé a buscar moteles, a sospechar de las cámaras y a guardar los recibos en la basura. Ya no tenía relaciones sexuales solo cuando estaba cachonda. Tenía relaciones sexuales con urgencia. Y con paranoia. Gabriel, por otro lado, parecía cada vez más gentil. Me preparó café, lavó los platos y me preguntó si quería un masaje. Era como si se hubiera convertido en un marido modelo. Y eso solo me puso más nervioso. Porque la culpa pesa, pero el perdón temprano asfixia. Era como si lo supiera todo y estuviera esperando el momento adecuado. Y lo peor, no sabía si iba a explotar o implosionar. Empecé a soñar con él siguiéndome. Me desperté en mitad de la noche pensando que estaba leyendo mi móvil. Incluso evité dejar el dispositivo a la vista. Puse una contraseña, eliminé conversaciones, usé aplicaciones disfrazadas. Pero era como intentar ocultar la sangre con perfume.
La sensación de que la verdad estaba a punto de tocar a la puerta no me dejaba en paz. Y a Tiago, a su vez, no pareció importarle. Tranquila, tu marido nunca sospechará de ti, dijo. Poco lo sabía. Era como vivir con dos versiones de mí mismo, la que huía hacia el placer y la que regresaba al miedo. Los dos estaban chocando. Y sentí, cada vez con más fuerza, que Gabriel me estaba esperando. Simplemente no sabía cuándo. O cómo. Pero algo dentro de mí decía, él ya lo sabe. Y lo que viene después, nadie puede contenerse. Era el cumpleaños de mi madre. Casa llena, mesa llena, risas a carcajadas. Tías, primos, sobrinos, incluso mi hermana, sí, un ex de Tiago, estuvo presente, vestido como si se tratara de un evento de gala. Fui con un vestido ligero, con la sonrisa lista, tratando de fingir que no pasaba nada. Gabriel, como siempre, estuvo impecable. Pero había algo en sus ojos, algo diferente. Parecía demasiado tranquilo. Demasiado frío. Simplemente no sabía que ese día se convertiría en mi infierno personal. Todo iba bien hasta el momento de la felicitación. Mi madre se conmovió con las palabras de mi hermana. Mi sobrina leyó un poema. Y entonces Gabriel pidió hablar. ¿Puedo hablar un minuto antes de la tarta?, dijo, levantando la copa de vino espumoso. Todos sonrieron, algunos aplaudieron. Quiero agradecer a la mujer con quien he compartido mi vida durante casi una década. Hasta entonces, todos sonreían. Y también quiero mostrarles a todos quién es ella realmente. Él tomó una carpeta marrón de la mochila que dejó apoyada en el sofá. Se abrió con calma. Y empezó a leer, en voz alta, como narrando un reportaje, traslado de 6.800 pesos al Hotel Venus. Mensaje enviado. Todavía pienso en ti desnuda. Fecha, jueves, 7:47. Se me heló la sangre. Mi columna se paralizó. Sacó copias impresas de conversaciones, recibos y reservas. Y siguió leyendo. Compra de lencería, 2,200 pesos, entrega en domicilio del amante. Con cada línea, me encogía más en mi silla. Mi hermana se levantó de un salto. Con mi ex. Su grito fue tan fuerte que detuvo la música. Mi madre cayó sentada. Mi padre entrecerró los ojos como si se negara a creerlo. Un primo murmuró: Dios mío. Intenté hablar. Abre la boca. Decir que no fue así. Pero la garganta se cerró. Era como estar en un sueño donde todos te ven desnudo. Solo que fue peor. Porque era real. Gabriel continuó. Ella sacó dinero de las cuentas de la casa. Usó mi tarjeta para ir a un motel. Y hasta tuvo el coraje de sonreírles a todos. Con cada frase, moría un poco más. Quería correr. Esconder. Pero mis piernas no respondieron. Mi hermana me llamó perra sucia. Mi madre dijo no, no, no como una oración. ¿Mi padre? Salió de la casa sin decir una palabra. Ni siquiera miró hacia atrás. Y allí, en el centro de la sala decorada con globos y fotografías antiguas, me convertí en el escándalo familiar. Me convertí en un espectáculo de vergüenza. Gabriel terminó su discurso con un brindis amargo, por la verdad, que llega cuando la necesita. Levantó el vaso, tomó un sorbo y me miró con la misma mirada tranquila y asesina. Todavía estaba de pie, pero por dentro, ya estaba destruido. Nadie me defendió. Ni un alma. Todos me miraron como si le hubiera escupido en la cara a toda la familia. Mi hermana, que siempre ha tenido sus dramas y rivalidades conmigo, aprovechó la ocasión como si llevara años esperando esto. Me empujó en medio de la habitación, me llamó destructor de familias, de vagabundo. Intenté decir algo, pero cualquier sonido que saliera de mi boca era absorbido por las voces a mi alrededor. Yo era el circo. Y ellos eran el público sediento de sangre. Mi madre me dijo que saliera de su casa. Dijo que fue una decepción. Que criarla había sido una misión difícil, pero ver esto, era imperdonable. Y yo, que todavía llevaba dentro de mí una chispa de negación, me di cuenta de que ya no había espacio para mí en esa familia. Mis primos no me miraron. Algunos amigos de la familia, que ni siquiera sabían lo que pasó detrás de escena, se marcharon avergonzados. Mi dignidad goteó al suelo con el pastel que nunca fue cortado. Gabriel no me atacó. No me insultó. Él simplemente me miró. Y lo que había en esa mirada me destruyó mucho más que cualquier bofetada. Era una mirada de desprecio absoluto. A quien una vez amó,
pero ahora solo veía el cadáver de lo que quedaba. Mientras pasaba junto a mí hacia la puerta, dejó las llaves de su auto sobre la mesa. Solo dijo una frase: «Lo vas a necesitar. No volveré a casa». Y se fue. Cogí mi bolso y me fui sin despedirme. Nadie me detuvo. Nadie corrió tras él. Pedí un auto a través de una aplicación con las manos temblorosas, tratando de contener el llanto. Me senté en el asiento trasero y miré mi reflejo en el cristal oscuro. Me preguntaba cuántas personas allí sabían lo que era sentir completamente solo aunque estoy rodeado de gente. Lo sabía. Y en ese momento era lo único que me quedaba. Llegué a casa y miré a mi alrededor. Todo parecía intacto. El sofá en su sitio. Las plantas regadas. La cama hecha. Pero el aire estaba pesado, como si la casa hubiera sido testigo de todo y ahora me juzgara en silencio. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como nunca antes había llorado. Fue un grito diferente. No de arrepentimiento inmediato, sino de colapso existencial. Mi vida ya no existía. Solo quedó el nombre sucio, la vergüenza y la puerta cerrada. Intenté llamar a Tiago esa noche. Necesitaba un mínimo de comodidad. Un gesto. Un ven aquí. Pero la llamada fue directa al correo de voz. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Nada. Ni señal azul ni visualizada. Solo el eco de una ausencia que ya parecía una respuesta. Y en ese momento, entre el silencio de Gabriel y la desaparición de Tiago, me di cuenta de que el fondo del pozo aún tenía sótano. El escándalo del partido fue solo el comienzo. Al día siguiente, Gabriel desapareció de la casa temprano en la mañana y regresó horas después, solo para recuperar lo que quedaba de su ropa. Pero esa mañana, mientras yo lloraba en posición fetal en el piso de la cocina, él se fue directo al barrio donde vivía Tiago. Encontró su auto estacionado en la acera, justo frente a la puerta. Nadie imaginaba que Gabriel fuera capaz de eso. Con una barra de hierro en sus manos, comenzó a destruir el coche pieza por pieza, como si estuviera rompiendo cada mentira que tragó en silencio. Los vecinos dijeron que el ruido era ensordecedor. Cristales rotos, alarma sonando, neumáticos desinflados uno a uno. Tiago, asustado, salió corriendo de la casa con el celular en la mano. Gritó que iba a llamar a la policía. Pero no hubo tiempo. Gabriel dejó caer la barra de hierro al suelo y fue hacia él con los puños cerrados, sin darle oportunidad de reaccionar. Los dos rodaron sobre el asfalto. Tiago intentó escapar, pero Gabriel lo presionó contra el portón y desató años de frustración a golpes y codazos. La policía llegó tras una denuncia anónima. Pero ya era demasiado tarde. Tiago fue llevado al hospital con el nariz rota, 2 brazos fracturados y su cara estaba tan hinchada que apenas podía abrir los ojos. ¿El auto? Un cadáver irreconocible. Espejos arrancados, faros destrozados, techo abollado como si lo hubieran pisoteado. A Gabriel se lo llevaron el patrullero, pero pagó la fianza y se fue ese mismo día. No le dije una palabra a nadie. No es un mensaje. Ni una mirada atrás. Intenté llamar a Tiago. Enviar mensaje. Pregúntale cómo estaba. Silencio absoluto. En el hospital se negó a verme. Me dijo que no quería volver a saber de mí nunca más. Dijo que fue mi culpa. Que lo había arrojado a los leones. Como si hubiera olvidado que él fue quien me alimentó con sangre primero. Fui tras lo que destruyó mi vida, y se escapó como un ratón. Con la ayuda de un amigo, descubrí que su familia se llevó a Tiago a otra ciudad tan pronto como le dieron el alta. Vendieron el coche destruido como chatarra. Borró las redes sociales, cambió su número y desapareció del mapa. Era como si nunca hubiera existido. Y yo, que lo aposté todo a esta podrida relación, me quedé solo para recoger los pedazos. Nada de lo que quedó fue utilizable. Ni siquiera emocionalmente. No financieramente. Al final del mes, hice los cálculos. Más de 30.000 pesos desaparecieron de la cuenta de la casa, gran parte de ella, absorbida por reuniones, obsequios, transporte y moteles baratos. Gabriel bloqueó mi acceso a la cuenta conjunta, solicitó el divorcio y me dejó solo una mochila con ropa y el sofá de la sala. Regresé a casa de mi tía, durmiendo en una habitación con moho en las paredes y un colchón que ni siquiera cabía bien en el espacio. ¿Mi reputación? Quemado. ¿Mi nombre? Basura. ¿Mi autoestima? No sé dónde lo dejé. Quizás en alguna hoja de motel. Hoy me despierto todos los días en una habitación de 3x3, con moho en las paredes y el sonido de la calle entrando por una ventana sin cortinas.
Duermo en un colchón torcido que me prestó la vecina de mi tía. El techo tiene manchas que se mueven cuando llueve. El suelo cruje a primera hora de la mañana. El armario tiene 2 puertas y una de ellas no cierra correctamente. Y, sin embargo, este espacio es mejor que el silencio de esa casa donde fui esposa, cuidadora, proveedora y tramposa. Mi celular actual es viejo, con la pantalla rota en una esquina. Vibra menos que mi autoestima. Con cada llamada, mi corazón se acelera pensando que es Gabriel. Pero nunca lo es. Es un cargo. Es spam. Oh, silencio. Me alejé de las redes sociales. Eliminé las aplicaciones en las que solía mentir y nunca volví a comprar lencería. El espejo del baño está manchado. Y cuando me veo en él, parezco alguien que todavía está de luto, pero el muerto soy yo mismo. Mi madre no me ha mirado a los ojos desde la fiesta. Cuando llama, solo habla con mi tía. Dice que ora por mí, pero ya no puede orar conmigo. Mi hermana me bloqueó de todo. Dijo que si me veía en la calle me daría una paliza. Y una parte de mí lo cree. Porque ella fue la que más perdió. Porque fui yo quien abrió la puerta para que el veneno entrara a la familia. Nadie me ha abrazado desde esa noche. Nadie me pregunta si estoy bien, porque todo el mundo ya piensa que no merezco estarlo. Gabriel nunca volvió a responder nada. Su abogado solicitó el divorcio a toda prisa. La audiencia duró menos de 20 minutos. Ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente firmó, se levantó y se fue. Como quien se quita un peso de encima. Como alguien que entierra un cuerpo. Dejó solo la llave del sofá y una nota con una frase que aún resuena en mi cabeza. Mataste algo que nunca volverá a nacer. Eso dolió más que cualquier puñetazo. Porque era verdad. ¿Tiago? Desapareció. Desapareció con ambos brazos enyesados y su cobardía intacta. Me culpó de todo. Dijo que arruiné su vida. Pero la verdad es que se fue porque nunca quiso quedarse. Me bloqueó todo, desapareció del pueblo, vendió el auto como chatarra. Hoy nadie sabe si está en otro estado, en otra cama o en otra mentira. Solo sé que no está aquí. Y tal vez nunca lo fue realmente. Cuando pienso en todo lo que he perdido, no sé ni por dónde empezar. Perdí mi matrimonio. Mi casa. Mi nombre. Mi credibilidad. Perdí amigos. Vecinos que cruzan la calle al verme. Tías que me excluyeron del grupo familiar. Niños preguntando por qué desapareció la tía Mariana. Mi profesión sigue en pie, pero incluso en el hospital las miradas son diferentes. Los chismes viajan más rápido que la medicina intravenosa. A veces me pregunto si hice todo esto solo por necesidad. Solo porque alguien me vio con otros ojos. Y eso me asusta. Porque si un simple mensaje fue suficiente para desmoronarme, ¿qué dice eso sobre quién era yo antes? Pensé que era fuerte. Pero tal vez solo estaba durmiendo. Y desperté de la peor manera posible, en medio de una pesadilla construida con mis propias manos. Camino por las calles con los auriculares quitados solo para evitar la conversación. Evito lugares donde sé que podrían reconocerme. Compro comida con la cara vuelta. Compro en el mercado con la gorra bajada. Cada vez que una mujer me mira mal, imagino que ya escuchó mi historia. Y a veces escucho susurros que tal vez ni siquiera sean sobre mí. Pero duele como lo son. Porque el peso de la vergüenza es eterno. Y sin embargo, incluso después de todo, una parte de mí todavía se pregunta, ¿podría ser que en el fondo, todavía quería ser perdonado? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.